Cordial saludos a todos, nos presentamos, somos el grupo 2 de la especialización tecnológica en metodología BIM. Nuestro grupo está integrado por Holman Osuna, Freddy Escamilla, Daniela Quevedo y Oscar Reyes. Nuestra presentación del proyecto está organizado con una introducción, un objetivo general, metodología BIM, información del proyecto, ciclo de vida del proyecto y unas conclusiones. Como introducción, el propósito de la presentación es mostrar la metodología BIM implementada en el proyecto educativo bajo la modalidad de concurso de méritos en consultoría de estudios y diseños, utilizando como referencia el proyecto tipo dotación básica educativa del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Como objetivo general es determinar el alcance del proyecto en cuanto a la coordinación técnica, programación de obra, tiempo, costos y mantenimientos, estableciendo estrategias de trabajo interdisciplinar dentro de las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, mediante la utilización de la metodología BIM. Nuestro proyecto es la institución educativa El Porvenir, la cual está localizada en el barrio Tierra Nueva en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Este fue desarrollado a base del ciclo de vida BIM, el cual comienza con una planeación, continúa con una etapa temprana, un anteproyecto, proyecto, con la construcción y con operación y mantenimiento de este. Como planeación se genera la implementación de la metodología BIM, la cual tiene como principio un proceso contractual. Esto es un esquema lineal de los documentos que intervienen en el proceso BIM que planteamos como consultoría integral. Proponiendo como ejemplo que es un concurso de méritos de una licitación pública, en la etapa de planeación encontraríamos el primer documento denominado EIR o requisitos de intercambio de información. Es donde se establecen los requisitos técnicos, de gestión y comerciales que estructuran el proyecto. Esto sería como un pliego de peticiones BIM que define el cliente o promotor. El brief es el siguiente documento, es aquel que da respuesta al EIR. En otras palabras, es el documento que da respuesta a los requerimientos del cliente. Si el documento de respuesta cumple con los requerimientos, se gana la licitación y este pasaría a consolidarse como el siguiente documento, que es esencial para el inicio de cualquier proyecto. El BEP o plan de ejecución BIM que realizamos para el proyecto está soportado por estas guías y estándares que nos sirvieron de base para realizar el documento. El plan de ejecución BIM es un documento que define el alcance y los parámetros de gestión, coordinación, comunicación y entrega del proyecto. Como puntos importantes del documento están los roles BIM. Aquí encontramos los datos de cada uno de los responsables que intervienen en el proyecto. También encontramos los usos BIM implicados dentro del proyecto basados en el Plan BIM de Chile. En gestión de la información, definimos los programas que utilizamos para todo el tema técnico de modelos, para hacer el análisis de sostenibilidad y los que utilizamos para todo el tema documental. En la estructura de modelo tenemos una segregación de códigos de acuerdo a la disciplina, etapa, modelos y planimetrías. Estos datos nos ayudan a organizar la información mediante esta codificación de archivos. En la estructura de modelo también se definen las unidades del proyecto. Este se desarrolló en sistema métrico. También se define el sistema de clasificación. En este caso utilizamos el OmniClass, específicamente estas tablas. Y aquí vemos un ejemplo de aplicación donde está el elemento, la descripción y sus diferentes partidas. Para el intercambio de información utilizamos Vacancy de Google Drive, donde teníamos una carpeta compartida y vinculada a cada uno de nuestros computadores. Aquí tenemos un esquema de las carpetas que utilizamos para almacenar la información de una manera organizada. Ese fue nuestro CE o intercambio de información. Teniendo claro que una plataforma de intercambio de información tiene unas características técnicas de gestión de procesos y entorno digital como BIM 360 o BIM Collab. Los entregables. Este es un documento general donde se establecen unas fechas de entrega para el proyecto de acuerdo a la disciplina, etapa de proyecto y nivel de detalle. El control de calidad se hace de acuerdo a los usos BIM, a la etapa y nivel de desarrollo de los modelos, a la identificación de archivos definida
y la segregación de carpetas y formatos de intercambio establecidos para cada disciplina. Pasamos a los anexos que tenemos al BEP. Empezamos con la LOD Matrix, que es la que define el nivel de detalle de los elementos de acuerdo a la etapa y su responsable BIM. Y la LOI Matrix, que es la tabla que define los parámetros que debe tener específicamente cada elemento y la etapa en la que entran de acuerdo al proyecto. Como anexo, también establecimos las Content Libraries, las cuales están discriminadas por especialidad y gestionadas según la clasificación OmniClass, de acuerdo al tipo de elemento y las partidas que tiene cada una, con un máximo de 5 partidas por elemento como ejercicio. Y por último, los parámetros compartidos que se establecieron por grupos para consolidar las estrategias de cantidades de obra, programación de obra, los que utilizamos para las planimetrías y los parámetros de industrialización que se utilizaron de acuerdo al estándar GDO para la propuesta del producto industrializado. Y estos son los parámetros que se generaron para las simulaciones de sostenibilidad, cálculo de iluminación y el tema de operación y mantenimiento. Para la estructura de las actividades en el proyecto en su ciclo de vida, se utilizó el mapeo de notaciones mediante el Manual de Entrega de Información IDM, soportado en la normativa y estándares guía. ISO 29481, parte 1, que hace referencia a la metodología y formato, que es facilitar la interoperabilidad de software y promover la colaboración digital entre los diferentes integrantes, y la ISO 29481, parte 2, que hace referencia al marco de interacción en los actos de coordinación entre los participantes de un proyecto. El Manual de Entrega de Información IDM tiene como objetivo proporcionar la referencia para el proceso y los datos que requieren la metodología BIM para ser eficaz en la medida que la información debe estar disponible cuando sea necesario y debe proporcionar una calidad satisfactoria entre los procesos. Como componente investigativo de la asignatura de proyectos BIM, se realiza un artículo denominado Diseño de un IDM BIM con criterios de sostenibilidad para las etapas de diseño. El planteamiento metodológico utilizado en el artículo para el caso de estudio Institución Educativa del Porvenir se basa en el análisis de notación de procesos BPMN en la etapa de diseño, etapa temprana, anteproyecto y proyecto, así como el análisis y estrategias bioclimáticas incorporadas. Para poder dar una clasificación en un manual de entrega de información IDM, se plantearon 3 niveles de desarrollo. El primer nivel de desarrollo toma como punto de partida el sistema tradicional CAD. En este se realiza el mapeo de las actividades, documentos, hitos y agentes que intervienen en el desarrollo de este tipo de proceso, en las etapas de planeación, diseño y construcción. En complemento al anterior nivel de desarrollo se genera un IDM con criterios de sostenibilidad. Esto como segunda medida en el análisis de notación de procesos basado en el Manual de Entrega de Información IDM, incorporando criterios de sostenibilidad que implica el mapeo de la formulación, análisis y aplicación de estrategias sostenibles incorporadas en el proyecto en las etapas de planeación y diseño, etapa temprana, anteproyecto y proyecto. Como segundo nivel de desarrollo se realiza un IDM aplicado a los procesos de la metodología BIM. Se realiza el mapeo y análisis de las actividades integradas en los procesos de la metodología BIM aplicados en el proyecto en etapas de concurso de méritos, licitación, planeación, diseño, etapa temprana, anteproyecto y proyecto y construcción en el marco de su ciclo de vida, teniendo en cuenta la gestión documental, la interacción y las transacciones entre los diferentes actores o roles que intervienen en el proyecto. Como tercer nivel de desarrollo se realiza un IDM de mapeo de interacciones en la misma actividad, especialista en sostenibilidad con modelador BIM, en la etapa de diseño en cada una de sus fases. Acá se resalta el mapeo de interacción en etapa temprana. En esta está el mapeo de interacción en anteproyecto. Y por último está el mapeo de interacción en la etapa de proyecto. En la etapa temprana se tratarán aspectos como el diseño básico, la formulación de estrategias de sostenibilidad y una propuesta de sistema industrializado. Para este caso práctico se tomó como referencia los diseños tipo establecidos por el DNP en sus diferentes disciplinas,
arquitectura, estructura, hidrosanitario y eléctrico. Con la finalidad de brindar un mejoramiento al desarrollo del proyecto mediante la utilización de las herramientas BIM, se plantea como primera medida implementar estrategias de sostenibilidad, esto con el fin de realizar una coordinación de la arquitectura con la bioclimática, mediante la definición de indicadores de sostenibilidad, estrategias a emplear, software y formatos de intercambio. Adicionalmente, se realiza una propuesta para industrializar un módulo de aulas, mediante la utilización de paneles prefabricados en GRC con el fin de comparar y evaluar los costos y tiempos de fabricación y montaje del sistema prefabricado respecto al sistema tradicional de mampostería. En la etapa de anteproyecto se desarrollan actividades como el análisis de sostenibilidad, protocolos de coordinación, coordinación de especialidades, diseño técnico y estimación de cantidades. Como primera medida, se realizó un análisis de sostenibilidad mediante el uso de masas conceptuales para analizar diferentes factores como la incidencia del sol en el proyecto, para poder orientarlo de acuerdo a las condiciones del clima y así lograr un mejor aprovechamiento de las condiciones. Después, se realizó una simulación de viento en Flow Design para analizar la circulación del aire y ver la afectación en la edificación. También se realizó un análisis de calentamiento y enfriamiento al interior de la edificación. Como segunda medida, se realizó un protocolo de coordinación de las diferentes especialidades donde se especificaron las recomendaciones de modelado en un entorno colaborativo para después realizar la coordinación de todas las especialidades de acuerdo a una matriz de coordinación y así poder emitir los cruces e informes para obtener un modelo federado perfectamente coordinado. Aquí podemos ver el resumen del informe inicial de conflictos de acuerdo a la detección de colisiones planteada en la matriz, donde se evidencia la cantidad de cruces a solucionar. Una vez realizada la coordinación, se obtienen las diferentes planimetrías de los modelos de arquitectura, urbanismo, estructura, hidrosanitario, eléctrico, y el sistema industrializado con sus respectivos tipos de panel. En la etapa de anteproyecto también se realizó una estimación preliminar de cantidades de arquitectura, estructura, hidrosanitario y eléctrico, con el fin de obtener un estimativo del costo del proyecto. En etapa de proyecto vamos a analizar la evaluación de sostenibilidad, la coordinación de especialidades, diseños definitivos, estrategias 4D y 5D, costos y presupuestos, programación de obra y la simulación de 4D y 5D. Con sostenibilidad, en esta etapa se genera una simulación energética en Insight 360, en la cual se hace una evaluación de consumo y costo en estado base y en estado mejorado. Se realiza una coordinación entre especialidades con los modelos definitivos en Navisworks, para lo cual se crearon unas reglas para omitir choques de acuerdo a los criterios de coordinación entre especialidades. Ya en el modelado definitivo, en esta etapa, se estructuran los modelos iniciando por el de arquitectura. En este se especifica el detalle constructivo y despiece del mismo con información de materialidad, dado en las content libraries ya desarrolladas. En el siguiente modelo se muestra el urbanismo definitivo. Los detalles constructivos evidenciados en esta diapositiva corresponden al modelo estructural. Este es el modelo hidrosanitario. Acá se evidencia el modelo eléctrico. En el proceso de industrialización, en el módulo de aulas, se aprecia el modelo generado para estos espacios. De acuerdo al proceso ya desarrollados en las diferentes especialidades, se crea un modelo federado para la integración de las mismas. La estrategia de simulación 5D planteada tiene como objetivos evitar sobrecostos y facilitar la actualización de los diseños en cantidades de obra y costos asociados. Se establecen los programas, roles y parámetros que se van a utilizar en los modelos. Dentro de la estrategia tenemos las Content Libraries, que es la información base para alimentar los modelos 3D y así tener una estimación de cantidades de acuerdo a los APU para tener un presupuesto más acercado a la realidad del proyecto. Aquí vemos un ejemplo de APU de acuerdo a la actividad y sus partidas.
Y también tenemos un ejemplo de costo y presupuesto gestionado desde Navisworks, donde vemos la tabla de recursos, la tabla de elementos y la tabla de grupos. Estos valores fueron formulados de acuerdo a sus rendimientos, unidades de medida y costos asociados. La estrategia de simulación 4D planteada tiene como objetivos evitar reprocesos y optimizar los tiempos en obra. Se establecen los programas, roles y los parámetros que se van a utilizar en los modelos. En el desarrollo tenemos un modelo 3D coordinado en fase de proyecto. Luego pasamos a un modelo ajustado por fases de construcción con sus parámetros 4D, que nos sirva de base para realizar una programación de obra por actividades más detallada que sirva para enlazarlas al modelo y así tener una simulación 4D. Aquí vemos la programación de obra en Project del proyecto y a continuación el resultado de la simulación 4D y 5D. Como conclusión, en el desarrollo de las simulaciones 4D y 5D se evidenciaron desafíos a nivel de conocimiento técnico en los diferentes programas y la experiencia en obra para su desarrollo. Uno de los aspectos de mayor importancia a la hora de realizar una programación de obra BIM es establecer las estrategias 4D que se van a utilizar, con el propósito de mejorar el proceso y optimizar el tiempo. Como segunda medida, se deben establecer los parámetros que se van a implementar en los modelos para hacer el enlace de las actividades. Esto con previo conocimiento de procesos constructivos, ya que es de vital importancia para la secuencia constructiva entre las diferentes especialidades, con el fin de tener una simulación previa a la construcción y así identificar los problemas que se pueden presentar en tiempo y costo. Para realizar un presupuesto BIM, se debe establecer una estrategia 5D, donde se defina un sistema de clasificación o estándar que permita consolidar una PU de acuerdo a los elementos con sus productos, servicios, herramientas y resultados de obra para asignar de una manera detallada un costo a cada actividad y así obtener un presupuesto ajustado a las condiciones reales de una construcción. En la etapa de construcción se aplican las estrategias incorporadas de sostenibilidad en el proyecto. Para esto se realizan mediciones en obra y se hace la verificación con el análisis y evaluación realizado en la etapa de diseño. Una de las estrategias aplicadas es la recolección de aguas lluvias mediante la utilización de tanques modulares verticales reutilizando botellas PET. Cada módulo tiene una capacidad de almacenamiento de 480 litros de agua que podrá ser reutilizada para riego. En esta etapa del ciclo de vida del proyecto, específicamente de la dimensión 7D, se hace uso de los parámetros COBI como código de práctica y se realiza la validación de las estrategias de sostenibilidad. Para la etapa de operación y mantenimiento, a nivel del ejercicio académico, en uno de sus componentes del modelo arquitectónico, específicamente en muros, se utilizaron los parámetros de operación y gestión que forman parte del estándar BS 1192-4-2014, que documenta las recomendaciones de mejores prácticas para la implementación de COBI, que en sus siglas significa Intercambio de Información del Edificio de Operaciones de Construcción. En el componente de sostenibilidad, en la etapa de operación y mantenimiento, se valían las estrategias incorporadas en el proyecto mediante la implementación de parámetros previamente creados en la etapa de diseño con la finalidad de realizar el comparativo con la toma de muestras en la edificación construida. Una vez terminado el proyecto, se realizó un comparativo donde se evidenció que la carga de trabajo en metodología BIM
inicialmente es alta, debido a que todos los especialistas inician el trabajo colaborativo desde la etapa temprana, y por el contrario a la metodología tradicional CAD, los especialistas ingresan en la fase de anteproyecto, generando un flujo de trabajo excesivo, afectando el desarrollo del proyecto en la etapa de diseño e incurriendo en toma de decisiones improvisadas. Mediante la utilización de la metodología BIM, se evidencia beneficios en cuanto a la reducción de errores en un 41%, disminuyendo el retraso documental y técnico. Adicionalmente, hubo un mejor comportamiento en el control de costos, ya que se redujo el costo de la construcción en un 23%. Otra mejora significativa fue la duración total del proyecto, que se redujo en un 19%. Como conclusiones en el desarrollo de este ejercicio académico, podemos decir que mediante los análisis, incorporación e implementación de estrategias sostenibles en un proyecto, es fundamental generar matrices que permitan aclarar las secuencias definidas en los parámetros para realizar las simulaciones correspondientes de acuerdo a la etapa de un proyecto aplicadas en la metodología BIM. Es necesario contar con la información detallada y definida que permita realizar una metodología adecuada en la gestión de las actividades involucradas en las diferentes etapas de un proyecto. Adicional a esto, se debe tener claridad en las herramientas que existen, el buen uso de ellas y el manejo de la información, que debe estar organizado de acuerdo a los lineamientos establecidos en una organización.